María Purísima. Ahora vamos a ver cómo los trenes se cruzan. Las concepcionistas habían solicitado a Roma permiso para celebrar una asamblea en la que se determinase el proceso a seguir para la elaboración de unas constituciones, netamente concepcionistas, pero no habían recibido respuesta. Entretanto, ya estaba muy avanzado el proyecto de las nuevas constituciones de las clarisas, el cual fue remitido a todos los conventos para su estudio y revisión, lo que causó gran sorpresa a las concepcionistas porque este proceso había sido redactado por franciscanos, sin tener en cuenta su opinión y sin considerar lo que pedía la Iglesia, es decir, la colaboración de todos los miembros del Instituto en el proceso de la renovación del carisma fundacional. La presidenta federal pide a cada monasterio que le digan el número de ejemplares que desean y las del monasterio de Alcázar contestan el 6 de diciembre de 1969 que por unanimidad en su capítulo conventual no admitían ningún ejemplar por juzgar que no van conforme ese enfoque de renovación con los decretos dados para su efecto por el Concilio Vaticano II, que dice que sin la cooperación de todos los miembros del Instituto no puede conseguirse la renovación eficaz ni la recta acomodación. Al hacer pública esta opinión, muchos monasterios se adhirieron al de Alcázar. Como el tren de la renovación iba adquiriendo una velocidad considerable, algunos franciscanos pensaban que eran excusas para separarse de la orden franciscana para unirse al Císter, rechazando así la histórica vinculación de la orden con el franciscanismo. Así lo comunicaron a los monasterios, lo que causó que se sembrase la semilla de inquietud en su seno, sobre todo a la rama concepcionista más afecta a la tradición franciscana. Para evitar estos equívocos, así como una posible ruptura, el padre asistente Fray Patricio Botija le sugirió que fuesen ellas quienes redactaran sus propias constituciones, donde quedaran reflejadas su carisma y fin específico. Así consta la carta del 26 de noviembre de 1969. Las sugerencias del padre no se pudieron llevar a cabo porque la arena que cubría las vías por las que el tren hacía tanto tiempo que no habían transitado ralentizó su marcha. No todos los franciscanos ni todas las concepcionistas franciscanas eran del parecer abierto y dialogante del padre asistente. Y comenzaron a surgir los obstáculos. El movimiento de renovación genuinamente inmaculista no lo entendía alguna parte de la tradición franciscana. El padre Tomás Larrañaga escribía a Sor Mercedes lamentando la actitud que había adoptado respecto a la renovación. La respuesta de Sor Mercedes a esta carta del 28 de enero de 1970 revelaba nítidamente sus intenciones. Ella no se oponía a que fuese el padre Larrañaga quien como delegado de los franciscanos estudiase el carisma de Santa Beatriz, pero le aconsejaba que lo hiciese desde el espíritu mismo inmaculista y no desde el franciscano. ¿Por qué sacar este sentido actual mariano e inmaculista de la espiritualidad franciscana y no sacarlo de la misma raíz que dio vida a este hermoso árbol concepcionista? En su opinión, las responsables y las llamadas a iniciar esta renovación eran las mismas concepcionistas, las herederas del patrimonio espiritual de su fundadora. De todas maneras, para tranquilidad de su conciencia, pedía que el padre Larrañaga le diese contestación a una serie de preguntas. ¿Es Beatriz de Silva la fundadora de las concepcionistas? ¿Se puede poner en conciencia como fundador a San Francisco? ¿Cómo puede informar su espiritualidad la concepcionista? Únicamente con una respuesta clarificadora y convincente a estas cuestiones, ella cambiaría su actitud respecto a la renovación. No consta que llegase una respuesta. En la misma carta, Sor Mercedes lamentaba también el hecho de que mientras que las concepcionistas esperaban el permiso de Roma para mantener una reunión donde estudiar el espíritu de la fundadora,
e incluirlo en su propio esquema de constituciones le hubiese llegado sin previo aviso. Un proyecto redactado con base en los textos espirituales de las clarisas. Por eso, apelando al decreto Perfectas Caritatis del 2 al 4 y al motu proprio Ecclesia Sancta, reclamaba para ellas el derecho de que les asistía a redactarlas. En efecto, el motu propio referido en el número 16, párrafo 3, instaba a que todos los institutos religiosos adquiriesen un conocimiento genuino de su espíritu originario, y el número 9 del mismo documento se refería al procedimiento que debería seguir los monasterios para la renovación de sus constituciones. Pero ninguna de estas recomendaciones en relación con las concepcionistas se había seguido en el proceso de redacción de las constituciones que les habían sido presentadas, pues al parecer las respuestas remitidas al cuestionario del padre Coser no fueron tenidas en cuenta para redactar el proyecto que ahora se les presentaba. De otro modo, no se explica por qué las concepcionistas habían encomendado al monasterio de Alcázar el estudio y la elaboración de un esquema sobre el espíritu de la fundadora. La revista Vivencias Concepcionistas, que fue el órgano de difusión del espíritu de la renovación, pronto fue cercenando. La madre Analberdi comentó a la madre Mercedes de Jesús Ejido que el padre asistente revisaría ahora de dar el visto bueno al material que se iría publicando y que no se intranquilizase, pues el padre amaba la orden y sabía respetar todo lo que podía decir nuestro corazón, henchido de amor inmaculista siempre que esté de acuerdo con la verdad. Ante ello, Sor Mercedes de Jesús contestó: ¿nos dice que el Padre no coartará nuestra libertad siempre que esté de acuerdo con la verdad? Esto nos gusta, pero la verdad, madre, según la marca la Iglesia, porque donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia. La madre Mercedes era consciente de la actitud obstaculizadora de algunos pertenecientes a la tradición franciscana, quienes en su opinión ante el movimiento de la renovación no comprendían lo que señalaba la Iglesia cuando pedía la vuelta a las fuentes y la revitalización del propio carisma. Esta actitud será continuamente disculpada por Sor Mercedes, para quienes los franciscanos en general no actuaban con una conciencia culpable, pues para ellos la revitalización estaba en que la orden concepcionista debería beber de la tradición franciscana. En mi opinión, lo que en estos momentos está ocurriendo es el nacimiento de dos maneras diferentes de entender la renovación de la orden que pedía el Concilio Vaticano II. Tanto la orden franciscana como la concepcionista deseaban la renovación, pero con una diferencia fundamental e insalvable. La primera quería incluir en este proceso a las concepcionistas, a quienes consideraban dentro del franciscanismo. La segunda pretendía que esta renovación se hiciera redescubriendo la inspiración primigenia de Santa Beatriz de Silva, afirmando su autonomía e independencia y redactando ellas mismas sus propias constituciones, para lo que reclamaban la celebración del Congreso de Concepcionistas Netas. Esta posición suscitaba un grave problema acerca del modelo de relación entre ambas órdenes. ¿Qué significaban los términos autonomía e independencia? A medida que ambas posiciones se hicieron manifiestas, no cesaban de surgir problemas e incomprensiones. En cierto modo, se vio la necesidad de llegar a un acuerdo acerca de celebrar el Congreso. También los documentos conciliares preveían distintas posibilidades. La rama concepcionista invocaba el número 4 de Perfecta Caritatis, que contemplaba la exigencia de la elaboración de todos los miembros del instituto en el proceso de renovación. La tradición franciscana apelará al motu propio Ecclesia Sancta, que desarrollaba las normas para la aplicación de Perfecta Caritatis, y que en cierto modo rebajaba esas exigencias a una participación indirecta de las monjas, es decir,
a la expresión de sus opiniones solo respecto a los temas que se les propusieran. Las divergencias, pues, se hacían manifiestas. El camino de la participación indirecta será el elogio por el delegado general de la Orden Franciscana para las Concepcionistas, el padre Ignacio Omechevarría. El 23 de diciembre de 1969, a través de la Madre Presidenta de la Federación, informó a todos los monasterios acerca de las dificultades de la convocatoria y celebración de una asamblea de concepcionistas según las normas del motu propio Ecclesia Santa, y que en todo caso, si se persistía en la voluntad de celebrar el Congreso, este debería llevarse a cabo en los mismos términos en que se realizaban los de las clarisas, es decir, continuando la tradición franciscana. Como puede observarse, en el ánimo del delegado general estaba la identificación de las concepcionistas con la disciplina de su orden seráfica, de la que se distinguía únicamente por la devoción a la Inmaculada y la espiritualidad de Beatriz de Silva. Al conocer los artículos de la revista donde se difundían las ideas de la inspiración primigenia de Santa Beatriz de Silva entre las concepcionistas, el 25 de diciembre de 1969, el padre suprimió la revista porque según él no cumplía con los fines que se habían propuesto con su publicación y porque no ha observado las normas establecidas y mandadas. Él decía. Bueno, hasta aquí terminamos esta segunda parte y vamos a ver, vamos a ver cómo pues empiezan a poner la situación difícil, ¿verdad? Porque los franciscanos, pues por tantos siglos que van creyendo y los que van entrando van sintiendo y creyendo, porque así les enseñaron que somos una rama de ellos, pues sentían que la perdían, ¿no? Pero pues no somos ramas, somos una orden netamente separada de la franciscana y se entiende, ¿verdad?, el por qué se iban oponiendo tanto los franciscanos y las concepciones que se sentían más apegadas a ellos, a lo que ellos iban mencionando, ¿no? Que a lo mejor iba a haber un problema cismático, decían unos, otros decían que se estaban alejando del ideal, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos ya vislumbrando un poco, si ustedes van viendo, como el por qué no lo somos, las situaciones que se van presentando también históricamente, pero que ya nos demuestran con documentos, con la misma vivencia de las concepcionistas, documentos y demás, el por qué no lo somos. Pero bueno, sigamos mañana con las siguientes cápsulas, no se las pierdan.